¿Viste? ¿Viste este punto? Este punto se llama nido de abeja. ¿Ves? Es como un pequeño panal. Así, con celdillas hexagonales. Lindo, ¿no? Las abejas son muy trabajadoras. Trabajan así, en conjunto, se organizan, se defienden y reconocen al líder. Yo pienso que Pelusa era como una abeja. Él era tornero. Trabajaba en una empresa láctea de la zona importante, una empresa importante, que no la voy a nombrar porque no vale la pena. Como buena abeja, él era muy trabajador, muy serio trabajando. Hacía todo bien y era muy compañero de sus compañeros. Los ayudaba, los organizaba. Además iba a las reuniones del sindicato y también era miembro de la comisión de la empresa. Está claro porque lo hicieron desaparecer, ¿no? Pelusa tenía 23 años cuando se lo llevaron. Me acuerdo como si fuera hoy. Era una noche de primavera del 79. Una noche clara, límpida, tranquila, que olía a jazmines. Sí, porque había detrás de la casa un jazmín lleno de flores. Ahí, justamente, vivían ellos, atrás de la casa. Pelusa con su mujer, Feli, que era una chica amorosa, trabajadora, luchadora como él. Feli estaba embarazada de 5 meses. Y esa noche, así, clara, límpida, tranquila, de repente se rompió. Porque se escuchó un sonido fuerte, salvaje. Y entró una tropilla de bestias.
para llevarse a un chico dormido y una chica embarazada. Después de ese shock, empezamos a buscarlos. Los buscamos por todas partes. Yo empecé a hacer la ronda en la Plaza San Martín todos los jueves. Y los demás días, bueno, caminaba. Por todas partes. Iba a tocar las puertas de los vecinos, a las comisarías, a los hospitales, a los ministerios, a todas partes. Y cuando iba a la ronda los jueves, a veces sentía que ellos tres estaban conmigo. Sí. Pelusa, Feli y mi nieto, o mi nieta. Porque claro, ya sabía que tenía que haber nacido. Y yo nunca perdí la esperanza, ¿eh? No. Sobre todo cuando llegó la democracia. Pero pasaron los años y me resigné a pensar que ya a ellos dos no los iba a encontrar con vida. Pero a mi nieto, sí, porque empezaron a aparecer los nietos. Se empezaron a recuperar los nietos. Y cada uno que aparecía, que aparece, es una alegría, una fiesta. Porque nosotros, los abuelos que todavía no, al ver los ojos de esos nietos recuperados, vemos también a nuestros nietos. Yo caminé, ¿sabe? Caminé mucho para buscarlo. Perdí las piernas caminando. Pero nunca perdí la esperanza. Porque eso, con todos los años que tengo, que son muchos, más de 90, le puedo asegurar que es lo último que voy a perder. La esperanza de encontrarlo. Así es.